programa cree que vale la pena lo que se hace, el esfuerzo que se está haciendo, compártalo, dele like para afectar los algoritmos y que más personas lo puedan ver. Compártalo, comparta. Y también que si puede nos haga una donación, porque así nos estimulamos a hacer el programa. Suscríbase, que eso no cuesta, y así no se pierde ninguno de los programas que hacemos. Y si quiere todavía ayudar más, hágase miembro, que hay varias categorías que le permiten, por ejemplo, tener acceso a los materiales que discutimos. A veces ponemos capítulos de libros, a veces ponemos textos como el libro completo de Mota Orlov, que fue el que discutimos en este tema de la inteligencia artificial y la comunicación política. Yo sé que a veces eso no es lo más popular, pero yo creo que eso es lo que nos hace también mejor ciudadanos. El lema de este programa, como lo dice al final de la presentación, nos viene de Bertrand Russell, el gran filósofo británico, un lema que gustaba mucho repetir a Eleanor Roosevelt, la gran dama, la primera dama de los Estados Unidos, que jugó un papel tan progresista en luchar por los derechos de las mujeres, por los derechos de los afroamericanos. Fue la presidenta del comité que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es donde decimos que empieza todo cuando hablamos de una lucha por un país mejor en Estados Unidos, un país mejor en Cuba, un país mejor en cualquier lugar donde usted esté, porque ese modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reforzado en varios acuerdos que vienen más tarde, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Apartheid y el delito de discriminación racial, la Convención de Protección para la Mujer, la Convención contra Genocidio. Ese modelo tiene una legitimidad única en el mundo, que va más allá de ideología y que dice qué es lo que se considera legítimo, cómo se considera legítimo que un gobierno trate a sus ciudadanos. Y a su vez también es parte de un entramado que es el derecho internacional, donde se levanta con el principio ordinal de la soberanía que se basa en la autodeterminación de los pueblos y que se expresa en la membresía de los estados en la Organización de Naciones Unidas, y con esa representación, por lo cual a mí me parece que es muy importante ir y retornar allí. Nos saluda Vivian Lao Veranes desde Santiago de Cuba, tierra caliente, tierra muy importante en la historia de Cuba, la tierra de los maceos. Es muy importante hablar porque en el mes de junio se conmemora el aniversario del natalicio del más grande de los maceos. Al que es mentira, no hay evidencia histórica de los que andan diciendo eso por ahí, de que Maceo era un apasionado del juego al punto tal que José Martí no le hubiese enviado el dinero para llevar la expedición a Cuba. Eso no lo dice ninguno de los grandes biógrafos de Maceo. El que más yo he leído, José Luciano Franco, uno de los grandes historiadores de Cuba, y eso no sale por ninguna parte. Entonces, cada vez que alguien le diga a usted en cualquier lugar, en las redes sociales, eso, usted dígale y pregúntele, ¿dónde está la evidencia? Entonces, la evidencia es algo que aquí quiero establecer esto bien claro, porque esa es la manera que vamos a lidiar con las evidencias. La evidencia histórica o la evidencia de algo es algo que no necesita la inferencia de nadie. O sea, esto de que, ¿y por qué Martín no lo mandó el dinero a él? Bueno, porque hay otros problemas que estaban en juego. Maceo se sentía incapaz de ir a Cuba por sí solo, dejando atrás en una expedición que él organizara a los leones que lo habían acompañado durante toda su vida, que lo habían acompañado a Jamaica, que lo habían acompañado a Honduras, que lo habían acompañado a Costa Rica, que habían sido arte y parte de todos sus esfuerzos, desde el Plan Gómez Maceo, desde la Guerra Chiquita, desde todos los intentos que él había tratado de hacer de retornar a Cuba. Y dentro de esa dinámica es que Martí
al costo de que Maceo le diga después que ya no lo quiere como antes, le diga, mira, hay alguien que está dispuesto a llevar una expedición por menos dinero del que tú pides y de verdad que se necesita que tú estés en Cuba. Al final él acepta y bueno, todos sabemos la cuestión de la expedición de la goleta que lleva ese gran nombre que se llama Honor. Bueno, recuerden, señores, si pueden darle like, si pueden o me gusta, si ven el programa después, yo voy a tener la posibilidad también incluso hacer una donación. Déjenme voy a poner el banner con el lugar donde usted puede hacerse miembro del canal y esto también voy a poner donde usted puede hacer una contribución por Cele. Miren que está aquí, usted puede contribuir con Cele y bueno, se puede suscribir y hacer miembro de nuestro canal. Bueno, que esto dice Daniel, dice alguien aquí, a ver, mi nombre es ya estamos en esto de nuevo, la gente que viene a pedir dinero aquí para no sé cuántas cosas, yo no sé el objetivo de eso, yo bloqueo a las personas que vienen y nos ponen una cosa de esta, a ver, esta persona es uno de los primeros que quiero borrar comentarios, a ver, y ya, porque es poniendo de diferentes maneras aquí está libertad de pensamiento que dice mi like el 14. Bueno, qué bueno que ya tenemos 14 likes, que ojalá haya muchos más. Dice Vivian Lao Veranes, he leído, conversado con conocedores de la historia de los Maceos, jamás he escuchado semejante disparate. Para mí, Maceo era lo máximo. Maceo es uno de los grandes héroes de Cuba y es uno de los grandes héroes de Cuba porque tiene tanta fuerza en su pensamiento, como en la mente, como en el brazo. Y esa es una frase que no puede caracterizarlo mejor. Es una persona cuya biografía ilustra la grandeza de Cuba. Y una grandeza que tiene héroes de diferentes, los tres grandes héroes de la independencia, José Martí, por hablar de los que los que hacen la guerra necesaria, la del 95, José Martí, habanero, hijo de Valenciano y Canarias, un hombre capaz de escribir obras que lo hacen el hombre más importante en términos de pensamiento del siglo, de finales del siglo XIX en América Latina y también incluso a nivel de la América del Norte por los cuadros que hace de los Estados Unidos. Grande, grande, grande en su pensamiento y en su capacidad de formularlo al punto de que Bartolomé Mitre, y esto lo pongo porque mucha gente se pasa la vida diciendo, no, pero a fulano lo han publicado en el Washington Post, no, porque a fulano lo han publicado, lo han citado en el New York Times. Bueno, a mí me han publicado en el Washington Post, me han citado en el New York Times, pero me han citado en un momento que estaba la administración de Obama y todo ese tipo de cosas. Y a otra gente también lo han hecho. Y yo no quiero decir que eso es fácil. Hay que reconocer el esfuerzo de quien es capaz de introducirse en la gran prensa y publicar algo. Pero yo creo que el mérito más grande que puede tener un intelectual público no es que te publiquen cuando lo que están publicando es en línea con está en coherencia con la línea editorial del periódico. La grandeza de Martí era tal que Bartolomé Mitre tiene una posición muy, muy distinta a la de él en el debate de civilización y barbarie. Y Bartolomé Mitre le da una columna a José Martí en el diario La Nación de Buenos Aires. Esa sí es la dura. Ir y publicar en el Wall Street Journal contra la línea editorial del Wall Street Journal. Ir y publicar, porque lo demás es la gente que tiene plata y decide. Pero fíjate, grande tiene que ser el profesional que te acepta publicar la página de opinión, la columna de aquel con el que discrepa. Y grande tienes que ser tú para el punto de que esa persona diga, mira, este diario, si quiere levantarse en su altura, tiene que publicar a José Martí, como hizo Bartolomé Mitre en el caso de José Martí. Esto yo lo quiero decir para que quede. Y un hombre como Antonio Maceo, que nace, como dice, como aquí dice Vivian Lao Verane, que dice que ha leído y conversado con conocedores de la historia de los Maceos,
un hombre que sale con el handicap de ser mestizo, es un hombre que viene de una clase media baja, porque familia de arrieros, que incluso tengo entendido que tenían algún que otro esclavo, y se levanta y se vuelve en el líder sin el cual no se puede pensar la independencia de Cuba. Para que quede, vaya, para que, hijo también de un venezolano, con todas las condiciones que implica el movimiento que hubo desde tierra firme a lo menos firme de la tierra, como lo llamaba José María Loiná, que es la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico, a partir de lo que fueron las revoluciones y las grandes contiendas que ocurrieron en el continente americano. Ahora que estuve en Colombia, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir ahí a la casa de Bolívar y leer sobre la historia colombiana, y es indiscutible que es un cisma, una guerra de la mayor proporción, con importantes dimensiones de exilio, diáspora, etcétera, con lo que pasó allí. Y bueno, le agradezco a Vivian, y ahí llega Maceo y se levanta de ser ese hombre mestizo que se incorpora prácticamente de soldado con su padre y sus hermanos en una familia de leones, con aquella que dice empínate y álzate. Ponemos a Carlos Manuel de Céspedes, de quien hicimos un programa aquí de primera, con Rafael Acosta de arriba, y del otro lado está ella, que es la madre de los Maceo, y se convierte en el epítome de la figura de madre en la historia de Cuba, a la que José Martí rindió honores cuando la visitó, por todo lo que representaba esa mujer cubana que fue Mariana Grajales. Detrás de cada hombre grande viene una madre que es grande en sí misma. Eso lo sabemos todos los que somos buenos hijos y que hemos tenido muy buenas madres, y que son personas de principios, de ética, de mucho amor, mucho cariño, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Entonces, yo quiero ahora, antes de tratar el otro tema que vamos a tratar aquí, hacer alguna que otra referencia a ese 14 de junio, y yo creo que es importante recordar lo que representa ese Maceo que llega a Cuba en la goleta del honor, que se desembarca en Baracoa, y es tan valiente, fíjense, tiene una lógica política por encima incluso de la de sobrevivencia, y él da un tiempo, se encuentra una partida, un grupo de personas que vienen de una boda, que tengo entendido que entre la boda creo que era la abuela del historiador Elías Acosta, y ahí hay una serie que lo relata, y hay un libro que lo relata sobre, y en este caso, él dice, mire, vaya directo ahí al cuartel y infórmele a los españoles que Maceo desembarcó. Y la idea es que ellos usen el telégrafo y avisen de que Maceo está. Obviamente lo que le va a caer arriba a Maceo es un vendaval, pero él quiere que ya, al saberse su presencia en la isla, los otros sectores que están contando con su presencia para alzarse lo hagan, y que además que ese movimiento de tropas alerte a las partidas, a los grupos insurrectos, que él está en la zona de Baracoa. Él desembarca por el río Duaba, y ahí entra a la zona de Yatera, donde se enfrenta a los llamados indios de Yatera, partidas leales a los españoles. Algunos de ellos van a cambiar de bando después y se van a unir a la lucha, a la gesta independentista, y hay grandes momentos en esta lucha. No tiene, de verdad que también es otro insulto, un invento que además ilustra falta de conocimiento, lo que dijo Juan Manuel Cao en su programa, cuando llegó a decir de que cuando llega a la expedición de Flor Crombet, José Maceo y los Maceo lo están esperando. Búsquese el programa para que se vea. Eso es mentira. Vienen en la misma goleta, vienen los Maceo,
José y Antonio, y Flor Crombet, que viene al frente de la expedición, y una vez en tierra, Antonio Maceo no es segundo de nadie y asume el liderazgo del grupo. Y es mentira eso de que lo estaban esperando y que salieron a caminar, y cuando salieron a caminar llegó una partida, oyó una emboscada, José Maceo cogió para un lado, Flor Crombet siguió caminando y ahí lo mataron. Eso incluso esto simplemente no puede haber sido así porque vinieron en la misma boleta, para que quede esto claro. Y el gesto de respeto, a pesar de los duelos pactados para después de la independencia. Yo creo que muchos de esos duelos no iban a tener lugar. Hubo duelo pactado entre Agramonte y Céspedes. Había duelo pactado entre Flor Crombet con los dos Maceos. Yo creo que si hubiese sido así, difícilmente Flor Crombet hubiese salido con vida de un duelo atrás del otro con esos leones, pero quién sabe, porque Flor Crombet también era un león. Ahora, cuando el comentario que se registra en la historia es que cuando están separados ya después de la emboscada, en un momento se oyen un disparo tras otro, un disparo tras otro, y se concentra todo el fuego de los indios de Yatera detrás de ese que se está batiendo, y la frase de José Maceo que se registra es: allí se bate Flor. O sea, qué grandeza de entre los hombres de la lucha por la independencia, que no tenían mucho temor en batirse a machete, o como hizo José Maceo, que entró a la taberna de Guantánamo y cogió a un gachupín que se pasaba la vida hablando en contra de los independentistas y le puso una pistola, creo, en la cabeza y le dijo: grita viva Cuba Libre, y lo obligó a gritar viva Cuba Libre. No sé por fin cómo terminó aquello, a lo mejor le echó el disparo después y se montó en su caballo y le cayeron atrás a José Maceo todos los voluntarios y todo aquello. Pero un hombre que es capaz de hacer todas estas cosas, sin embargo, con el reconocimiento aquel con el cual había pactado un duelo, y dice: allí se bate Flor. Estoy hablando de José Maceo. Y entonces quería hablar un poco de lo que lleva, cuando lleva a la muerte de Maceo el 7 de diciembre, lo que es la campaña invasora. Y voy a hacerlo, déjenme ver, porque es que tengo aquí, Vivian pone este comentario, dice Vivian, ni hablar de su madre, que fue una gran mujer, su hermano que también fue grande, todos sus hermanos fueron grandes, su padre también, era una familia de leones de Santiago, del área de ahí de San Luis. Dice, aquí está Libertad de Pensamiento, que nos dio el like. Qué nombre más bonito, un nombre de Libertad de Pensamiento. Yo creo que es importante porque de eso vamos a hablar hoy. Y dice Bandera Cubana Actual: buenas tardes, profesor, desde La Habana, Cuba. Y aquí está, dice Daniel Ernesto Rodríguez: Maceo la esencia del patriotismo serio junto a Martí, lo más sin alarde y sin tacha. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Yo creo que es importante. Y yo creo que es un tema que hay que verlo porque habla de la grandeza de los cubanos que lucharon por la independencia. Y es lo que pasa cuando se lanza la invasión. Y cuando la invasión avanza, Maceo rápidamente logra, tras la muerte de Martí, muy rápidamente se estructura lo que es el plan de cruzar a las villas tan rápido como sea posible, extender la guerra, cruzar la trocha de Júcar o Morón, extender la guerra en la zona central, y con los refuerzos que se aglutinen en la zona central, lanzar la campaña de Occidente. Ahí están, bueno, las letras gloriosas del himno invasor de Enrique Loynaz del Castillo, y que a las villas valientes cubanos, a Occidente nos llama el deber de la patria, el honroso reclamo: es preciso morir o vencer. Esas son las letras del himno invasor que escribe ese grande que es Enrique Loynaz del Castillo, y que por conocerlo, porque un miembro de la familia López Calleja lo ayudó a escaparse cuando falla el levantamiento del 24 de febrero, hay una denuncia ahí en Camagüey que lo reporta, y él se trata de escapar y se escapa a través de Nuevita, entre otras cosas por la protección de un
tatarabuelo mío, o creo que es el padre de mi tatarabuelo, y lo esconde entre los trabajadores, lo cruzan por mar y él logra escapar a la persecución de los españoles. Pero fíjese la grandeza de esa gente que andaba con Maceo, que hay una historia de que la persona que trata de matar a Maceo en Costa Rica y le dispara porque las fuerzas eh, esto, españolas le temían, el espionaje español, las medidas que había contra Maceo. Fíjense si esto es importante y qué clase de gallardía tenía la lucha de los cubanos para que lo estén presentando como un grupo como es, fascinerosos, alzados, crueles, etcétera. Después vamos a hablar un poco de las cosas que ellos tuvieron que hacer, porque también había que ponerle escarmiento a la gente porque siempre ha habido gente en Cuba dispuesto a venderse por plata. Eso siempre, siempre lo ha habido. Y bueno, la frase de Martí es lapidaria: pluma vendida, pluma muerta. A escribir, a prestarse para comunicar cosas en contra de lo que es la ley, los principios, la lucha por la libertad, por la independencia del país dicta. Y en Costa Rica tratan de matar a Maceo, y la persona que está envuelta en eso se llama Isidro Incera. Y Enrique Loynaz lo mata, le mete un tiro protegiendo a Maceo. Y pasa el tiempo y hay una presentación en la Cuba ya independiente, y alguien dice, no, porque y la vez que usted salvó a Maceo, cuando este señor, que era un individuo que por dinero fue a matar a Maceo, y ahí mismo Loynaz paró aquello y dijo, no, 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 aquí no hay que meter mentiras. Aquí no hay que meter mentiras. Este es un hombre, el que fue a matar a Maceo fue un hombre valiente. Era un hombre que creía en la idea del integrismo, la unidad de Cuba y España y las colonias y todo eso. Y yo no creo que hay que andar diciendo por ahí que era un cobarde movido por malos, por dinero. Era un hombre que estaba en la causa equivocada. Pero fíjese, fue él, Loynaz fue el que le metió el tiro y dijo, no, pero no, hay que respetar el honor, ese sentido del honor que nunca falta en la gente que verdaderamente tiene la capacidad de hacer el bien, de luchar por grandes causas, que no las ensucian ni con la corrupción, ni con la maledicencia, ni con el brete. Por eso, las mentes grandes, hay que decirlo así de nuevo con Bertrand Russell y Eleanor Roosevelt, las mentes grandes hablan ideas, no se dedican a las mentes medianas hablan de eventos, las mentes pequeñas hablan de personas, dedicando a difamar, hablar bobería, hablar mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto es importante porque esa era la gente que rodeaba a Maceo, y gente que tenían muchos efectos, pero que también tenían un valor grandísimo. Algunos subían y bajaban en la estructura militar, el propio Quintín Bandera, para mencionar a otro de los grandes generales, que contrario a lo que dice Ninosca Pérez Castellón, yo digo, la historia hay que reconstruirla, hay que humanizarla, pero no para decir mentiras, no, de la misma manera que no se deben construir falsos pedestales, no se deben andar desvistiendo las grandezas del país. O sea, cuando Ninosca dice eso, que fíjense cuál es la fuente que ella usa. Un hombre que era guardaespaldas de su papá y que había sido descendiente de Mambises, según ella, le contaba que el general Quintín Bandera llegaba al campamento, se quitaba la ropa. Esto lo ha dicho Ninosca y está registrado, creo que es en algo de eso, de entrevistas o diálogos con Cuba. Lo pueden buscar. A ver, si alguien quiere, yo lo busco por aquí. Si ella me quiere retar y lo buscamos, porque yo lo puedo encontrar. ¿Y qué dice la señora? Que él llegaba al campamento, se quitaba la ropa y entonces andaba desnudo robando gallinas por ahí. ¿Para qué tienen que decir esas barbaridades, esas tonterías sobre los héroes de la patria? Está
el general Roberto Bermúdez, que también participa en la campaña invasora y que después lo va a fusilar Máximo Gómez por ejercicio de algunos actos de crueldad, como ahorcar a los voluntarios cubanos que se pasaban a luchar por España con alambre de púa y haber macheteado a una persona que se presentó sin someterlo al debido proceso, entre otras cosas. Bueno, también lo acusan de una especie de comercio de reses, no sé bien cómo fue, estaba, y que forma parte de la lucha, pero que también tiene una historia de un valor villaclareño a toda prueba, de Natural de la Esperanza, que es un pueblo que está ahí a la salida de Santa Clara, mucho villareño que se le suma a la campaña invasora y que son gente que han vivido la guerra a la dura, porque en Oriente está más allá, el grueso de las tropas españolas se podía mover muy fácil desde Occidente hacia el área donde el fermento independentista era muy grande, como eran las villas, y la gente se iba a las montañas, pero también el nivel de crueldad de los, y sobre todo los voluntarios, era bien grande y naturalmente que no se les trataba con flores. Eh, Famosa la historia de Arroyo Blanco cuando entra José Miguel Gómez, ese otro gran espirituano, y entra allá ya a finalizar la guerra al Fortín, y que dice que sale uno que era cubano y empezó a gritar ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y entonces cambiándose de bando y diciendo que él se había metido a servir a los españoles porque tenía que buscar el dinero para vivir y todas esas cosas. Y dice que José Miguel en su caballo moro le dice, si te has metido 3 años gritando vive España, caramba, y le suelta una mala palabra, y le digo, grita ahora lo mismo que has estado gritando y no seas tan cobarde, entre otras cosas. Y entonces yo creo que es importante hablar de eso, esa campaña invasora que lanza lo mejor de Cuba hacia Occidente. A las villas valientes cubanos, Occidente nos llama el deber de la patria, el honroso reclamo, es preciso morir o vencer, himno invasor. Entran allí, llegan en el año nuevo, ya están en las afueras de La Habana, combate de Ceiba del Agua, varios de los pueblos esos de la provincia habanera son atacados por los mambises, se hace sentir. Martínez Campos se ve obligado en su fuerito interno. Él sabe que lo que está haciendo es moralmente muy reprobable porque él conoce a quién está recomendando. Él recomienda a que traigan a Weyler. Y a mí me parece que vale la pena, Vereda Nueva así también cae esto, y quiero contar aquí lo que escribió Martínez Campos cuando habla de los mambises, esos que alguna gente tratan de presentar como una especie de bandidos, de que eran gente sin... No, 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 vamos a escuchar lo que le escribió Martínez Campos a Cánovas del Castillo. Fíjense qué es lo que dice. Cito, comillas, los cabecillas principales. Esto es después del desastre de Peralejo. Esto lo escribe el 25 de julio de 1895, 12 días después de Peralejo, preocupado y recordando Martínez Campos y recordando a aquel que había conocido en la academia militar, pero que le tenía miedo llamarlo discípulo, porque sabía que era un carnicero, que era Weyler, y entonces le dice a Cánovas del Castillo, los cabecillas principales tienen una generosidad fatal con los prisioneros y heridos nuestros. Esos que hablan de los mambises como asesinos y que porque hasta ahora ha salido toda esa caterva de gente hablando tontería. Dice, los cabecillas principales tienen una generosidad fatal con los prisioneros y heridos nuestros. Esto es al presidente del gobierno de España. No puedo yo, representante de una nación culta, ser el primero que dé ejemplo de crueldad
e intransigencia. Debo esperar a que ellos empiecen. Fíjese cómo está hablando de los líderes mambises. Podría reconcentrar las familias de los campos en las poblaciones, pero necesitaría mucha fuerza para defenderlos. Ya son pocos en el interior los que quieren ser voluntarios. También esto es importante para que se recuerde esos que dicen de que Cuba le debe la independencia a la intervención extranjera. Cuba se ganó su independencia aquí, palo a palo. Fíjense lo que está escribiendo Martínez Campos y vamos a ver que también Valeriano Huelle se va a tener que ir de Cuba sin haber derrotado la insurrección. Y dice, podría reconcentrar las familias de los campos en las poblaciones, pero necesitaría mucha fuerza para defenderlos. Ya son pocos en el interior los que quieren ser voluntarios. Segundo, la miseria y el hambre serían horribles y me vería precisado a dar ración y en la última guerra llegué a dar 40.000 diarias. Aislaría a los poblados del campo, pero no impediría el espionaje. Me lo harían las mujeres y los chicos. Tal vez llegue a ello, pero en un caso supremo. Y creo que no tengo condiciones para el caso, dice Martínez Campos. Y agrega, solo Weyler la tiene en España, porque además reúne las de inteligencia, valor y conocimiento de la guerra, y si hablando con él el sistema lo prefiere usted, no vacile en que me reemplace. Estamos jugando la suerte de España, pero yo tengo creencias que son superiores a todo y me impiden los fusilamientos y otros actos análogos. Eso es lo que se está esperando que vaya a ser Weyler. A mí no me parece que esto es moralmente muy decente, de que yo para quitarme de arriba lo que me está pidiendo la guerra que haga, en lugar de renunciar y decir, mire, esta guerra está perdida, el pueblo cubano ya no nos tolera, lo que se hace es decir, mira, tengo una sugerencia para ti, yo soy pulcro, yo soy limpio, yo no puedo hacer estas cosas porque tengo cierta cultura, trae al carnicero de Valeriano Weyler y que se haga cargo de esto. Y bueno, eso es lo que pasó. Traen a Weyler y Weyler se propone, entre otras cosas, derrotar a Maceo. Y si hay algo que podemos decir que se ha hablado de genocidio, que es un término que alguna gente usa de una manera muy festinada para hablar de genocidio y genocidio aquí. Miren, yo soy un partidario furibundo del fin de la guerra económica contra Cuba. Yo creo que catalogar esa guerra económica como genocidio es una exageración. Ahora, más todavía, si eso es una exageración, ¿qué decir de las personas que llegan y dicen que en Cuba ha habido un genocidio? O la barbaridad esa que dijo el miembro de Gente de Zona hablando con Juan González. Fíjense hasta dónde ha llegado el sainete en Cuba, el nivel de sainete que se ha llegado en el tema de Cuba, la cosa de relajo, porque no se puede decir de otra manera, que a raíz del 11 de julio se produce un encuentro, un video que hasta lo transmiten, de un encuentro de las personas que hicieron el video Patria y Vida, particularmente están los de Gente de Zona, y Randy Malcolm llega a decir a Juan González que está ocurriendo un genocidio, han matado ya a una persona. Vaya, lo cual ilustra el desconocimiento total. Gente que de verdad que a veces habría que decirle, oye, zapatero tu zapato, cállate la boca y canta. O sea, en estas cosas no te pongas a estar diciendo cosas que tú no sabes y usando una terminología. Pero uno tiene que entenderlo, el pobre no es el culpable, es la matraca que le meten, la estructura de odio y la estructura que bloquea el pensamiento que sea distinto a eso, lo castiga y entonces premia a esas exageraciones. O sea, no hay ningún, y eso yo creo que es importante aquí a recordarlo. Y vamos a hablar de que ya en plena campaña, ahí en el occidente del país, ya Maceo, por ejemplo, escribe con agonía a Estrada Palma y le dice, óigame, ahora que tenemos mucha más costa y que no están llegando las expediciones,
aquí podemos nosotros eliminar lo que él dice, se está bamboleando el poder de España en esta isla, dice Maceo. Está hablando de dar la batalla decisiva al Ayacucho cubano. Le llega el 18 de septiembre la expedición de Río Rivera, que cambia la situación porque vienen cajas de armas, municiones y la idea es que Weyler está centrado en que va a cerrar a Maceo en las áreas de Pinas del Río, la trocha de Mariel y por cierto, la expedición de Río Rivera, el gran patriota puertorriqueño que colabora con el partido, es miembro del Partido Revolucionario Cubano y todas esas cosas, su importancia es por lo que ocurre en la lucha por la independencia de Cuba. Hubo una época que incluso la gente decía, la expedición en la cual vinieron los 3 mambises rusos. Los 3 mambises rusos son importantes, ilustran que había simpatía por Cuba entre los rusos progresistas, lo que tú quieras decir. Pero lo más importante es la otra gente que viene ahí. Esos 3 mambises rusos son soldados y más nada. Y entonces, pero ustedes saben que hubo una época que había quien quería que clasificara todo con relación a la Unión Soviética. Y cuando él dice ahí que se estaba bamboleando el poder de España y él empieza la lucha y entonces hay divisiones, hay razones que impulsan a que él tenga que venir de vuelta y él logra él logra saltar la trocha y la realidad es que él muere en la provincia de La Habana por una especie de falta de precaución. Lo estaban cazando. Era muy difícil que un cubano que estuviese luchando tantos años, la probabilidad de que un día lo hubieran matado estaba ahí. Él tenía no sé cuántas heridas en su cuerpo, pero la realidad es que la estrategia militar de Weyler no lo logra parar a él. Él brinca la trocha para La Habana y a pesar de todas las divisiones, si era la trocha, gracias Sheriff, que pone que es él muere en Punta Brava. La invasión llega hasta Mantua. Punta Brava y Mantua son 2 diferentes lugares en esto. Y bueno, al final lo matan ahí junto al hijo de Máximo Gómez. Y es bueno decir también que bueno, al final le dan honrosa sepultura en el Cacahual. Y yo no sé si ustedes saben que a raíz de un artículo que yo escribí en La Joven Cuba, a mí me parece que en el Cacahual el que debe estar es Antonio Maceo. Y el lugar ahí que le pusieron al último Mambí, porque conecta una cosa con la otra, es el monumento más grande al general posiblemente más reconocido del Ejército Libertador entre los cubanos, porque ahí estaba Máximo Gómez, de cuya frase lo dice todo. Atrévase a tratar de escribir la historia de Cuba sin mencionarme, a ver si lo puede hacer. Fue de Máximo Gómez. Pero yo creo que en Cacahual quien debe estar sé que eso también me generó una serie de ataques y de gente en Cuba y de gente en el exilio, que como ha habido parte de la familia de Blas Roca que ha cambiado de bando, también ellos se sintieron golpeados y entonces dicen que fue Fidel el que insistió en que enterraran ahí a Blas Roca. A mí me parece que fue una falta de respeto y Blas Roca tiene sus méritos en la historia de Cuba, fue dirigente de uno de los principios de un partido importante, pero ni debió haber recibido un entierro como general muerto en combate, porque él no fue un general muerto en combate. Las banderas que dicen que él le entregó a Fidel, si no se las entrega, Fidel se las hubiera quitado, porque él no tenía la posibilidad sí podía haber creado divisiones que fueran sido muy, muy negativas, pero ahí eso no es un acto de modestia de él, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que a lo mejor se me está saliendo la posición de mis simpatías con el movimiento 26 de julio, las historias de mi familia, todo ese tipo de cosas, pero yo no creo que sea un gesto muy modesto pedir que lo entierren a uno al lado del más grande general, el más valiente de los generales mambises de Cuba, que fue Antonio Maceo. Así que yo no estoy ni porque lo saquen, ni que no lo vuelvan a sacar, pero él debe ser un punto de aparte, algo ahí
que está extra, un apéndice que está en el Cacahual. El monumento y la mención y el centro de todo debe ser Antonio Maceo. Si alguien quiere después, por su simpatía marxista-leninista o leninista o lo que quiera decir, diga, bueno, y ahí está el último Mambí, que eso, y ahí está Blas Roca, punto. Ya para decirlo. Bueno, hay varias gente que me ha puesto ahí algunos comentarios. Dice Cheris Cubano, caramba, sí me llamo Juan González. No, Juan González, que yo me estoy refiriendo, no es usted. Es el que era el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, que ahora el que está se llama Dan Erickson, que ha escrito un libro muy interesante que se llama La Guerra de Cuba, en la cual incluso cita, me entrevista a mí en ese libro. Aquí está Avileño Docente, que dice López Levi, y también hay que perdonar a Randy porque él ni siquiera canta. Se pensaba que componía, pero con ese vocabulario tan limitado podemos convenir que tampoco compone. Yo, mira, a mí me gusta la gente de zona, pero de verdad que, y lo otro es que, mira, esto, con bloqueo no hay patria y vida. Y la frase esa de patria o muerte es una frase que viene de la alternativa de morir o vencer, por un carácter patriótico que han tenido un grupo importante de causas independentistas, incluyendo la norteamericana, con frases como libertad o muerte, victoria o muerte, patria o muerte en el caso de Cuba, y hasta incluso tengo entendido que Fidel en un discurso dijo, y decimos patria o muerte, pero mejor decimos patria y vida. O sea que hasta la frase tampoco es nada del otro mundo. Y para hablarte con toda claridad en este tema de lo de esto, a mí lo que me pareció, ya no son gente de zona, este es el caso de este hombre, ¿cómo se llama? El que era de los Orichas. Se me olvida ahora el nombre. Bueno, el otro, el que era el de los Orichas, que también es como uno de los, él empezó con el de Ojalá y después al final creo que hizo algo con lo de Pablo y al final salió lo de Patria y Vida. A mí me parece totalmente Yotuel. De Yotuel, a mí lo que me parece, y lo digo y lo repito, que es también, como mismo digo que es una arrogancia de Blas Roca, decir que desde su historia comunista, por favor, yo lo único que quiero que modestamente, no dice creo que modestamente, pidió en su testamento o algo así, que me entierren en el Cajagual junto a General Maceo, que admiré tanto, pam, pam, pam. Como mismo me parece que eso es una arrogancia de primera. También me parece una arrogancia tremenda andar por ahí diciendo que ya Cuba tiene un segundo himno nacional. Como llegó a decir Yotuel. Es una falta de respeto con el himno nacional. Para que quede claro de cómo yo veo estas cosas, porque yo sé que después hay gente que hasta me he enterado que hasta están haciendo cortecitos y dice que tienen colección de los cortes que hacen de este programa. Bueno, lo estoy diciendo, mira, lo voy a decir bien mirando ahí a la cámara para que quede bien claro. Me parece un insulto al himno nacional esta idea de que Patria y Vida es un segundo himno nacional. Hasta la discusión que hubo de dinero y de que si de Semer dijo que no se le había dado el dinero apropiado, que si fulano había que darle el dinero a Mascual y todo esto. Mira, el himno nacional se escribió en unas condiciones en las cuales lo que se estaba era luchando se había lanzado la lucha por la independencia. Y es un himno con una letra guerrera de primera. Pero lo más importante es que ahí nadie estuvo discutiendo sobre el derecho de autor, ni la rebatiña a ver si este tiene tal dinero, discutiendo con otro. No, la escribió Perucho Figueredo y que murió diciendo, morir por la patria es vivir. Fíjate, porque yo sé que a veces hay hasta que en actos que han invitado a John Bolton no han sabido ni siquiera cantar las estrofas del himno nacional, lo cual es también otro relajo de los que ocurren ahí en el Hotel Bismarck en Miami, ocurrió una cosa así. Pero si tú vas a hablar de que tienes un segundo himno nacional, mira chicos, lo primero que tienes que ubicarte es lo que llegó a decir la altura ética. Te pusieron un listón que si tú vas a decir eso, arremétete y ponte en esa cola, porque oye,
hablar en esos términos que casi evocan que tú eres una especie de segundo Perucho Figueredo, te implica una carga ética que esto no tiene nada que ver con manejar un carro en varadero, ni con discutir por por el derecho de autor de nada. Ese hombre lo fusilaron y murió diciendo, murmurando la letra: morir por la patria es vivir. Así que, fíjate, ya tienen el corte ahí, pues si lo quieren tener, así mismo está. Yo creo que el que quiera constituirse en oposición leal y leal a la patria, en real evocador de toda esa tradición histórica que Cuba tiene, bueno, señores, que se ponga el traje y que se la juegue, porque esa ética martiana usted o se la toma en serio o no se la toma, para que quede claro. Y yo estoy loco por ver, porque ahora hay hasta quien anda diciendo que hay otros delegados, que hay que buscar otros delegados. Y ya yo me he estado informando, yo estoy loco por ver los argumentos que se van a decir para sacar a Martí y poner a cualquier otro ahí. Y estoy loco porque me parece que ahí las municiones se le van a acabar a la holgazanería, a la falta de seriedad, a la falta de lectura. Tengo que tener esa reflexión como algo muy importante. Mira, aquí está Wiki Trocker, que tengo que mencionarlo, porque es un gran amigo y este